¿Cómo estás, Seba? Claro, esta iniciativa contempla la creación primero del Ministerio de Pueblos Indígenas, pero además la creación de consejos para estos mismos pueblos. Una iniciativa, tú lo mencionabas, histórica y que incluso las autoridades han dicho que con esto se salda una deuda que por bastantes años se tenía pendiente con los pueblos originarios de nuestro país. Y estamos con uno de los ministros que estuvo en la firma de este proyecto ayer en el Palacio de la Moneda. Me refiero al ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Ministro, muy buenos días. Primero quisiera saber en la práctica cuáles van a ser las atribuciones y cómo va a funcionar tanto este Ministerio de los Pueblos Indígenas como también los consejos en caso ya de que esta iniciativa vea la luz. Lo primero que quiero destacar es que esta es una iniciativa que nace con una amplia validación y legitimidad social. Durante el año 2014 y en enero del 2015 se realizó la consulta previa de pueblos indígenas de acuerdo al convenio 169 de la OIT, que permitió la participación de más de 6.800 personas de pueblos indígenas, de los 9 pueblos indígenas a nivel nacional, donde se zanjan los acuerdos que dan origen al ministerio, al proyecto de Ministerio de Pueblos Indígenas, como así también a la creación de los 9 consejos de pueblos indígenas, teniendo presente que nuestra legislación reconoce 9 pueblos indígenas, como así también a un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Es una deuda histórica, efectivamente, que estamos saldando, porque hay que tener presente que la idea de un Ministerio de Pueblos Indígenas y de contar con institucionalidad representativa de los pueblos para un diálogo más fructífero entre el Estado y los diferentes pueblos son ideas que vienen incluso del Acuerdo Nueva Imperial de fines de la década de los 80. Entendemos que la Corporación de Desarrollo Indígena cumple un rol, pero necesitamos de una mejor y mayor institucionalidad a nivel nacional que nos permita tener una política pública de carácter nacional, pensando en una política nacional de pueblos indígenas, que sea capaz de articular diferentes expresiones de la política pública en materia de pueblos indígenas, que existen en diferentes ministerios, pero que no tienen el rango ministerial y que no son coordinadas y articuladas desde una mirada intersectorial y sinérgica. Pero también entendemos que, de acuerdo al estándar del convenio 169 que Chile ratificó y suscribió durante el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, toda política pública en materia de pueblos indígenas tiene sentido, es viable, especialmente cuando hablamos de derechos económicos, sociales, culturales y políticos, en la medida que hay participación y consulta de los pueblos. Por lo mismo, la existencia de estos 9 consejos de pueblos indígenas, como así también este Consejo Nacional, es en definitiva crear una instancia de representatividad de los pueblos indígenas que permita un diálogo más fluido, más amable y que nos permita en definitiva abordar las brechas de desigualdad que existen respecto de los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad chilena. Ministro, pero pese a esto hay algunas críticas ya a este proyecto y es que faltó un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Por qué eso no se adoptó ahora? Yo le diría lo siguiente. El programa de gobierno de la presidenta Bachelet, de nuestro gobierno, contempla materias como reconocimiento constitucional, contempla la definición o el carácter del Estado, en este caso de un Estado pluricultural, pero también entendemos que son discusiones que tienen que ver con la nueva Constitución. Y hemos convocado a un proceso constituyente que nos permita dialogar ampliamente, de manera transversal, cuáles son las características de la Constitución que requiere Chile para los próximos años. Entendemos por lo mismo que el debate sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que el debate sobre el Estado pluricultural son discusiones que se darán durante la discusión del proceso constituyente, y hoy día lo que es prioritario es, por cierto, contar con consejos de pueblos indígenas y con un Consejo Nacional que incluso contribuya a esa discusión desde una adecuada, correcta y legítima representación de los pueblos indígenas. Por tanto, son debates que desde luego están mezclados, son vinculantes, pero tienen una secuencia distinta. Ministro, y hablando de prioridades, ¿con qué urgencia se va a enviar este proyecto y también cuándo esperan ustedes ya que sea aprobado, promulgado y se convierta finalmente en ley? Lo primero es que ayer firmamos las 2 iniciativas legislativas.
están antecedidas de esta consulta indígena de carácter nacional. Ayer fue un día histórico, un día bonito, diría yo, muy feliz. Los pueblos indígenas, los 152 representantes de los 6.800 participantes estuvieron en La Moneda, estuvieron celebrando la presentación de estos proyectos de ley. Ayer hicimos presentación en la comisión bicameral que aborda las materias de consulta indígena, que es uno de los componentes del ministerio y también de estos consejos. Pero vamos a ingresar en los próximos días los proyectos formalmente por el Senado, uno y el otro por la Cámara de Diputados. Ahí veremos la urgencia que se le presenta, pero lo que es importante es que tenemos que hacer una legislación en tiempos que nos permita naturalmente que abordar esto con un sentido de urgencia. Las brechas de desigualdad en materia de pueblos indígenas, en discriminación, en sesgo, son muchas. Tenemos que abordarla, pero también tenemos que hacerlo con un sentido de discusión profunda que permita que muchas organizaciones presenten su punto de vista, que permita que los mismos participantes de la consulta indígena que le dan legitimidad y validación social a este proceso también puedan expresar su parecer, y también teniendo presente que en sede legislativa nuestros parlamentarios tienen que dar una discusión lo suficientemente profunda. Esperamos durante este año poder debatir estos dos proyectos y creemos que con estos dos proyectos nos estamos haciendo cargo de una nueva institucionalidad más moderna desde el punto de vista de abordar la problemática de pueblos indígenas de una manera más sistémica, más integral, pero también teniendo presente que en esto la participación de los pueblos indígenas, su representatividad es clave para los debates futuros respecto de la nueva constitución que debe nacer en democracia. ¿Y eso sería entonces tener aprobado este proyecto el próximo año ya? Idealmente estamos pensando en legislación de un año, pero es prematuro hoy día poner fecha, o sea, los vamos a ingresar hoy día. Hagamos el calendario, el cronograma que nos permita debatir en profundidad. Ministro, ¿y quien lidere este nuevo ministerio debería ser una persona con nexos en los pueblos indígenas? ¿Quién debería ser a su juicio? ¿Cómo debería ser ese perfil? O sea, hoy por hoy ponerme en el escenario de quien debiese ser ministra o ministro de pueblos indígenas es absolutamente prematuro. Lo que sí es cierto es que dotémonos de la institucionalidad, pensemos el ministerio de la mejor forma posible, teniendo presente que aquí vamos a abordar con carácter de lógica sistémica la política pública en pueblos indígenas, pensando en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pensando en el respeto por sus tradiciones, en el fomento, en la protección, en la promoción de su cultura, y esperamos, por cierto, que quien sea ministro, quien sea ministra, quien sea subsecretaria, quien sea subsecretario, la seremía, sean las mejores personas que representan a nuestros pueblos indígenas. Ministro, por último, yéndonos ya al tema propiamente político, usted como militante del Partido Comunista ve que quedó solucionado ya el conflicto entre su partido y el ministro del Interior, Jorge Burgos, o quedaron ahí algunas heridas abiertas? Es que nosotros nunca tuvimos un conflicto entre nuestro partido y el ministro Burgos. ¿Y lo que pasó el fin de semana y las declaraciones de la diputada Vallejo y lo que respondió el propio ministro? Son declaraciones de la diputada, no son declaraciones del Partido Comunista en su conjunto. No hay una diferencia entre el Partido Comunista y el ministro del Interior. Yo quiero despejarlo categóricamente. Y quienes somos ministros de Estado trabajamos con un propósito que es el cumplir el programa de la presidenta Bachelet, el programa de la nueva mayoría, con un sentido y una vocación de cambio en beneficio y bienestar de la ciudadanía. Y lo otro es un tema que ya está superado, donde nunca fue un tema entre el Partido Comunista ni el ministro. Ministro, muchas gracias por esta conversación con Mañana en Directo. Ahí está entonces detalles de lo que va a ser esta discusión parlamentaria que se va a venir este año, considerando este proyecto que el día de ayer fue firmado por la presidenta Michelle Bachelet, y la misma mandataria lo calificaba como un hecho histórico y también que saldaba una deuda que por años se mantenía con los pueblos originarios, que es este proyecto que crea primero este Ministerio de los Pueblos Indígenas y también los consejos correspondientes. Bien, pues Jacinta, gracias por ese despacho con esta importante materia, un compromiso también de campaña del actual gobierno. Nos vemos luego. Nos vemos, buenos días.